con la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, este espacio donde nos reunimos y nos escuchamos todos los días de 10 de la mañana a 12 y donde conversamos sobre los temas relevantes. Podemos también profundizar sobre lo que está sucediendo. Hacemos un repaso también por las noticias nacionales e internacionales. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con los que hemos venido viendo esta semana, que es con el informe del Estado de la Nación que se publicó, se dio a conocer la semana anterior, y hoy vamos a conversar sobre el capítulo político. Ya les vamos a ampliar en unos minutos, pero siempre hacerles la invitación para que ustedes nos escriban también al canal de WhatsApp al 7003-1234. Ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios. También invitarlos a que nos sintonicen a través de nuestras plataformas, tanto de Canal 42 como por nuestra página web digital, donde pueden encontrar todas las noticias del diario. Vamos a hacer ese repaso por el tema del día de hoy. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El capítulo 5 del informe Estado de la Nación 2024, titulado Fortalecimiento de la Democracia, analiza el desempeño del sistema político costarricense frente a los desafíos del desarrollo humano, abordando temas como la crisis de representación política, la conflictividad entre poderes del Estado y los cambios en la democracia local. Este análisis subraya la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar una gobernanza responsable y participativa. Nos acompaña vía Zoom Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y coordinador de este capítulo 5, el capítulo político. Muy buenos días, don Ronald. Hola, muy buenos días, Rita, para usted y para todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias, don Ronald. Bueno, empezar contándole un poco a la gente sobre los principales hallazgos o cómo podríamos entender qué es lo que nos dice y cómo estamos como país viendo todo lo que está pasando con nuestra democracia y en el ámbito político. Así que adelante. Sí, bueno, primero pues muchas gracias por la invitación a hablar sobre el capítulo político, ¿verdad? Que es sin duda un tema relevante para el análisis de nuestra democracia y el desempeño de los actores políticos. Voy a señalar tal vez tres cosas muy puntuales, ahora podemos desarrollarlas. El capítulo habla, en primer lugar, de un proceso de democratización a nivel local, a nivel municipal, de un proceso de democratización incompleto. Hoy día la democracia local, es decir, la competencia política a nivel local es mucho más democrática que hace 30 años, pero todavía tenemos algunos desafíos importantes, particularmente uno de ellos muy relacionado con el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿verdad? Y un descenso en la participación electoral. Por otra parte, el informe señala que en una circunstancia en la que los actores políticos deberían cooperar y colaborar, estamos en una etapa en la que los poderes de la República y los actores políticos en general están enfrascados en ataques y contraataques, ¿verdad? Y eso entraba al sistema. Es muy difícil que la democracia pueda entonces entregarle buenos resultados a la gente y mejorar su condición de vida, ¿verdad? Y por otro, el tercer aspecto que quería mencionar era
el hecho de que estos reiterados ataques y contraataques tienen fuertes consecuencias, ¿verdad? En términos de nuestra democracia. Y una de ellas es un aumento muy importante que estamos observando en términos de la judicialización de la política. Ok. El capítulo se titula Fortalecimiento de la democracia. Para empezar a entender, bueno, tenemos estos 3 enfoques desde los que podríamos empezar a conversar, pero ¿estamos teniendo ese fortalecimiento de la democracia o más bien estamos en una dirección contraria, un debilitamiento? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante para arrancar esta discusión, porque por un lado, digamos, sabemos y una cantidad de indicadores dan cuenta de que Costa Rica es una democracia sólida, una democracia consolidada, que en este momento no está, digamos, en cuestionamiento, ¿verdad? Ha dado señales de ser resistente, ¿verdad? Y ser resiliente, como podríamos denominarla. Pero eso no quita el hecho que esté expuesta a una importante cantidad de tensiones, ¿verdad? De tensiones, de conflictos, incluso también hay elementos que hacen que impidan, se convierten en obstáculos para fortalecer a la democracia, ¿verdad? La democracia no es no es un producto acabado, ¿verdad?, en las sociedades, sino que es necesario modernizarla, reformarla, adaptarla a los nuevos tiempos. Y si bien es cierto, digamos, hemos hecho esfuerzos como país para fortalecer a la democracia, hay algunos indicios que pueden ser, digamos, preocupantes. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, tenemos un nivel de participación electoral cada vez menor, ¿verdad? Es decir, menos personas van a votar, tanto a nivel nacional como en elecciones municipales. Tenemos partidos políticos o un sistema de partidos muy fragmentado, muy atomizado, y con una condición muy preocupante, que es partidos muy débiles, ¿verdad? Todos ellos, los partidos tradicionales, los emergentes, los que aún no han nacido, todos son partidos muy débiles. Y en esa condición, pues la democracia puede que tenga consecuencias, ¿no? O sea, puede que esa condición débil de los partidos se traduzca en un debilitamiento. Entonces, nuevamente, la nuestra es una democracia consolidada, madura, pero está expuesta, digamos, a tensiones muy importantes que impiden, digamos, ¿verdad?, que podamos fortalecerla aún más, ¿verdad? Ese es el escenario en el que nos encontramos. Y un aspecto central aquí es el hecho de que, bueno, hemos cambiado muchas cosas en la democracia costarricense, hemos ampliado los derechos, incluso, bueno, como decía, hemos renovado las autoridades nacionales, las municipales, en todas ellas la ciudadanía puede participar. Pero un elemento central es que no hemos cambiado la forma en la que se financian los partidos políticos, ¿verdad? Y entonces, al tener un sistema de financiamiento que no está acorde a los tiempos y a las circunstancias, entonces nos ponen un riesgo muy alto, ¿verdad? ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, por ejemplo, que se comprometa la autonomía y la independencia de los partidos políticos, ¿verdad? Y es algo que tienen que tener, digamos, las agrupaciones políticas para cumplir con su objetivo principal, que es representar a la ciudadanía. Pero hoy día la gente no se siente representada por los partidos políticos, ¿verdad? Como digo, ni por los viejos ni por los nuevos. Entonces estamos en una situación, en un impasse muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Como digo, tenemos que tomarnos muy seriamente el tema del financiamiento, de cómo se financian los partidos para que sean partidos más organizados, más sólidos, más fortalecidos, que así puedan representar a la ciudadanía y que hagan, a través de su desempeño, que cumplan con con entregarle a la gente o mejorar la calidad de vida de las personas.
Don Ronald, aquí parte de los hallazgos o datos relevantes que vienen al inicio del informe dice, de los 226 partidos que han competido en todas las elecciones locales en algún tipo que se han celebrado en Costa Rica durante el periodo de 1953 a 2024, dice que 176 lo han hecho apenas en una o dos ocasiones. En este sentido, y como estamos hablando de los partidos políticos y también de un debilitamiento en este sentido y de la representación, tenemos, porque cada vez, incluso que llegamos al periodo electoral, recuerdo que se dice, bueno, tenemos la mayor cantidad de partidos inscritos y la sensación es que hay mucha participación, pero si lo vemos a largo plazo, muchos de esos partidos luego desaparecen. Entonces, y sabemos que también inscribir un partido político aquí en Costa Rica requiere un esfuerzo enorme y de movilización y de recolectar firmas y de documentos. Entonces, se hace un esfuerzo bastante grande en este sentido para que estos partidos tengan una vida o una duración muy corta. Ese es un buen detalle a considerar, porque lo que está ocurriendo es que como estos partidos son tan débiles, entonces su vida, digamos, política es muy corta, ¿verdad? Es muy corta. Nosotros a ese fenómeno le pusimos en este informe, lo denominamos como ciclos de vida de una mariposa, como partido mariposa, ¿verdad? Que, bueno, hacen este esfuerzo que usted menciona para inscribirse, para presentarse ante el electorado, pero compiten en muy pocas elecciones, ¿verdad? Una gran cantidad de ellos incluso no logra trascender más allá de una elección, ¿verdad? Puede ser una elección presidencial o incluso una elección municipal, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese escenario, los partidos tienen grandes dificultades para lograr permanecer en el tiempo, ¿verdad? Para lograr establecer, digamos, una conexión con la ciudadanía, para lograr que se desarrolle una identidad partidaria, ¿verdad? Y entonces los partidos están en ese ciclo, digamos, de vida muy corto, que van a ser reemplazados por otros más, ¿verdad? Pero aquí la paradoja es muy clara, porque tenemos muchos partidos políticos y cada vez más baja participación electoral, o sea, cada vez menos gente va a votar. Entonces vea que una cosa no va de la mano con la otra, ¿verdad? Y entonces tenemos que replantearnos la idea, bueno, cuáles son los partidos y cómo son los partidos que se están formando ahora y por qué se da esta alta mortalidad, digamos, de manera tan rápida en los partidos políticos, ¿verdad? Este factor se puede asociar al que usted está mencionando, que también con la falta de financiamiento, o puede incluir otro tipo de factores importantes para que la vida de estos partidos perdure más allá de una campaña. Sí, un aspecto clave es el financiamiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, porque los partidos cuando van a competir en las elecciones no tienen acceso a recursos, ¿verdad? Entonces tienen que salir a buscarlos, pero para salir a buscarlos, por un lado, tienen que encontrar a un gran financista, ¿verdad? O tienen que buscar un respaldo, digamos, del sector bancario, ¿verdad? O también el peligro es que se vean sujetos de capitales de dudosa procedencia, lo cual es muy complicado, ¿verdad? Claro. Bueno, entrando un poco más en lo que está sucediendo y en el punto 2 que usted nos hablaba, que era un poco de los ataques que están sucediendo entre los distintos poderes de gobierno. Bueno, se habla de que en la actualidad actores institucionales y partidos políticos, dice, están enfrascados en ciclos de ataque, defensa y contraataque. Profundizando un poco más, ¿de qué manera podemos identificar? Y yo creo que lo hemos visto todos de una manera también clara cuando escuchamos, hace una semana, por ejemplo, lo veíamos entre el presidente y los diputados entregando, por ejemplo, las ayudas a personas damnificadas. Es como un ejemplo de ese tipo de ataques que están sucediendo entre los poderes. Pero ustedes, más detallado, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo identifican que hay un aumento entre ataques dentro del sistema? Sí, este es un aspecto también que nos ayuda a entender por qué estamos observando la situación que estamos observando, ¿verdad?
Y tal vez lo planteo en estos términos. No es que en el país no se estén haciendo cosas, ¿verdad? No es que la Asamblea no esté aprobando leyes, no es que el Poder Ejecutivo no esté promulgando decretos, o sea, eso está ocurriendo. Pero lo que pasa es que no está ocurriendo, primero, en una agenda amplia de temas, y por otra parte no está ocurriendo a la velocidad que las demandas de la ciudadanía requieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros hemos ido comprendiendo o estudiando en profundidad por qué se da este fenómeno. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que en Costa Rica el sistema político está diseñado para que los actores cooperen, ¿verdad? No existe, digamos, la fórmula mágica mediante la cual uno de los actores, uno de los poderes de la República pueda por sí solo resolver los desafíos del país. Y entonces tiene que entrar en negociaciones, en acuerdos y en alianzas con otros poderes de la República y otros actores políticos, ¿verdad? Porque no es posible que solo, digamos que incluso el presidente pueda por sí solo resolver, ¿verdad? O el gobierno pueda resolver estos problemas. Pero lo que está ocurriendo es que más bien lo que hay es reiterados ataques. ¿Cómo se dan estos ataques? Bueno, han sido a través en actos oficiales, en discursos, a través del control político, ¿verdad? Porque uno de los aspectos que quizás en esta oportunidad le hemos dedicado más análisis es a uno de los poderes que existe, digamos, todos los actores políticos tienen en las democracias, tienen poderes que llamamos formales e informales, ¿verdad? Un poder formal es todo lo que establece la Constitución. Bueno, y esto es lo que puede hacer el presidente, lo que puede hacer la Asamblea, lo que puede hacer el Poder Judicial. Y también están los poderes informales. Los poderes informales son aquellos en los que más bien se dan producto de la práctica cotidiana, ¿verdad? O sea, en la realidad, no tanto porque estén establecidos en una ley o en una norma, sino que es más producto de la práctica. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, que los actores políticos han descuidado un poco los poderes formales, ¿verdad? Ahí no, digamos, no están enfrascados en esa batalla, ahí, ¿verdad? No están enfrascados en que, bueno, ¿cómo ejerzo, digamos, estos poderes formales? Lo que está ocurriendo es que eso se ha desplazado hacia algo que llamamos el poder del megáfono, ¿verdad? El poder del megáfono es la capacidad que tiene un actor político, que puede ser el presidente de la República o los diputados o incluso el Poder Judicial, para dialogar y tratar de convencer y persuadir a la ciudadanía de apoyar sus iniciativas, ¿verdad? Este poder, digamos, es un poder que ha existido durante mucho tiempo, no es que sea nuevo, ¿verdad? En el fondo. Pero lo que sí hemos detectado es que el uso que se le está dando a ese poder es distinto, porque ya no solo se usa para tratar de convencer a la ciudadanía de apoyar algunas medidas, sino que también se está usando como una herramienta y como un arma para el ataque o para la respuesta, ¿verdad? A veces se usa para atacar y otras veces se usa para responder a los ataques. Y en este escenario, entonces, el sistema político se entraba, ¿verdad? Digamos, no hay capacidad de establecer estas alianzas, estos acuerdos y de desentrabar el sistema, ¿verdad? Y esta situación pone al sistema político, digamos, lo que hace es como si estuviera atado de manos, ¿verdad? Atado de manos para entregar mejores resultados a la población. Don Ronald, en este sentido, usted dice, esto no es algo nuevo. No sé si es algo que percibimos que con lo que tal vez no estábamos acostumbrados a verlo así tan evidente o tan claro. Y sin embargo, también mucho de lo que vemos en las declaraciones o lo que puede percibir la ciudadanía, que es, por ejemplo, en los espacios donde hay intercambios de declaraciones, en una conferencia de prensa o en lo que responden los diputados hacia el presidente, eso es una parte. Pero al final, también el trabajo que le corresponde al presidente de la República, el que le corresponde a la Asamblea Legislativa, es justamente
esto, cómo está conformado el sistema para que ellos busquen la manera de llegar a acuerdos y para que puedan trabajar. Un ejemplo es, por ejemplo, los proyectos legislativos, y hemos visto también mucha desconexión. Y mi lectura también, o mi percepción es que entonces trabajamos con lo que podemos, con los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo, porque parte también de lo que leía en el informe es que se utilizan, por ejemplo, se han utilizado muchos decretos y de emergencia. Y entonces, ¿cómo podemos en este sentido entender o verlo de esta manera, de esta desconexión que no solamente o que trasciende esos ataques verbales y que se traducen también a la falta de resultados que son los que al final de cuentas ocupan la ciudadanía, la sociedad, y que por eso son las personas que nosotros escogemos para que nos representen? Sí, no, sin duda. Este es el gran dilema que tiene el sistema político. Vea, Rita, es muy importante que la gente y que los actores políticos puedan dialogar, ¿verdad? Dialogar, escuchar y pues armar estas alianzas y estos acuerdos, estos grandes acuerdos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, no estamos pensando en que todas las personas pensemos igual, sí. Eso es imposible, y que todos estemos de acuerdo con las distintas cosas. Eso no va a pasar en la realidad. Pero lo que sí ha ocurrido es que a pesar de que tenemos diferencias, ¿verdad?, los actores han logrado decir, muy bien, vamos a dejar las diferencias a un lado y vamos a encontrar puntos en común. ¿Para qué? Bueno, para atender las necesidades que nos pide la gente, para solucionar sus problemas, para ayudarle a vivir mejor. Y eso en la historia de Costa Rica ha sido una práctica, digamos, común, sí, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando el sistema político más bien está concentrado, digamos, en los ataques y el contraataque, ¿verdad? Este es un juego de defensa-ataque, a veces ataque-defensa, digamos, entonces el sistema político está concentrado en eso y ha descuidado lo otro que es lo más relevante, que es precisamente, bueno, muy bien, vamos a lograr acuerdos, tenemos diferencias, sí, pero podemos construir un rumbo colectivo, ¿verdad? Y eso no hay señales de que el sistema político lo esté haciendo, o al menos que lo esté haciendo con la velocidad y la pertinencia que la gente pide, ¿verdad? O sea, esta oportunidad de hacerlo. Yo he usado como una especie de metáfora, ¿verdad? Todos vamos en un barco, este barco es el país, y nos gustaría que el barco tener la certeza de cuál va a ser el rumbo al que nos va a llevar, ¿verdad? Un puerto seguro. Pero eso no es lo único no es querer llegar a un puerto seguro, sino también es hacerlo con prontitud, ¿verdad? O sea, aprovechar las oportunidades, ¿verdad? En un contexto internacional que cada vez se vuelve más adverso, ¿verdad? Y lo otro es que el ejemplo del barco es importante porque no podemos abandonar el barco, ¿verdad? Todos estamos en él y tenemos que, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacer sacamos el adelante. mayor esfuerzo. Exacto, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que navegar a veces por aguas complicadas sea lo hagamos de la mejor manera posible. Ahora bien, don Ronald, con todo este contexto, digamos, que estamos viendo, es peligroso que esto pueda ser una práctica cada vez común para el futuro, porque nosotros decimos, estamos hablando de partidos políticos que pueden ser temporales y hablamos, por ejemplo, del partido de gobierno, el oficialista, y muchas también de las conclusiones a las que ustedes señalan en este informe es que se basa en la figura precisamente del presidente, que es, bueno, dándose a legitimar a través de sus declaraciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esto hacia el futuro nos podría marcar una alerta de algo que puede seguir consolidándose, creciendo o agravándose? No, sin duda que es un gran riesgo, ¿verdad? Es un gran riesgo porque si este tipo de cultura, digamos, de gritar y no escucharnos, se logra echar raíces, ¿verdad?, nos va a llevar a un contexto muy, muy polarizado,
¿verdad? Muy polarizado, y en el que los actores lo que buscan es tratar de gritar más fuerte que el oponente, ¿verdad? Y perdemos ahí una capacidad muy importante, que es la de la escucha, ¿verdad? Escuchar es importante porque, a pesar de que uno puede tener puntos de vista diferentes, bueno, de repente puede comprender mejor por qué las otras personas opinan de esa manera, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que quieren? ¿Cómo le gustaría hacer esos cambios, hacer esas reformas? Y vea que estamos hablando de reformas importantes. Hay que pensar en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, ¿verdad? Este país tiene que innovar. Digamos, nosotros no tenemos, por ejemplo, y no explotamos recursos naturales como, digamos, por ejemplo, petróleo, no tenemos minería, no tenemos, o sea, ese tipo de industria. Entonces, digamos, tenemos que ser muy creativos, ser innovadores para lograr aprovechar las olas, digamos, montarnos sobre una ola económica, y que eso, digamos, traiga más empleo a la gente, mejores condiciones de vida, mejores ingresos. Entonces es muy importante no perder de vista que como país, este país se ha construido a punta de acuerdos, y acuerdos que no fueron sencillos, ¿verdad? No fueron sencillos. Entonces no podemos perder la capacidad de escucha, y no podemos dedicarnos solo a gritar más fuerte que con quienes no estamos de acuerdo. Don Ronald, bueno, para estos últimos minutos que nos quedan ya para cerrar la entrevista e ir a un corte comercial, lo que nos gustaría escuchar en este momento es que, a pesar de todo esto que está sucediendo, podría mejorar, podría enrumbarse, podría tomar ese camino que usted bien señala, nos ha diferenciado, nos ha identificado históricamente, de llegar a acuerdos, de conversar, de dialogar. ¿No estamos todavía muy tarde para volvernos a enrumbar en ese camino? No lo estamos tarde, pero tenemos que tener la voluntad para retomar ese rumbo, ¿verdad? Retomar el rumbo colectivo. Hoy día el peligro que tenemos es que esta situación nos haga perder, digamos, la ruta, ¿verdad? La claridad hacia dónde queremos llegar. Y para llegar ahí, a estar en mejores condiciones de vida, viviendo mejor, siendo incluso más felices, bueno, todo eso es posible, sí, nuevamente, si trabajamos en colectivo. Pero si alguien, en el barco en el que llevamos, hay muchas personas que quieren tomar el timón para decir, no, hay que ir por aquí, no, es por este otro lado, no, pero ahora vamos en reversa. No, esa no es la manera, ¿verdad? Porque entonces más bien eso nos va a complicar más nuestra vida cotidiana, nos va a poner cada vez en más problemas, evitaríamos entrar en una situación de mayor conflictividad, digamos, desde el punto de vista político, ¿verdad? En donde ya no nos veamos como personas que opinan diferente, sino más bien como enemigos y enemigas. Entonces ese es un riesgo que tenemos que tener muy presente. Y tal vez termino señalando este aspecto muy puntual. Lo que sí, una de las cosas que hemos observado es que, por ejemplo, la forma en la que la ciudadanía está tomando esta situación o este contexto, es a través de, ya no de protestar en las calles, ¿verdad?, de manera como muy activa, irse a la democracia a las calles, sino que lo que estamos viendo es que van y recurren al Poder Judicial, ¿verdad?, para resolver los conflictos, cuando en realidad esos conflictos deberían resolverse en otro espacio, no necesariamente en el Poder Judicial, pero esto es lo que estamos observando. En otras instancias. Don Ronald, le agradecemos mucho por esta explicación y por esta reflexión sobre lo que viene en el informe de capítulo 5 de el aspecto político. Como bien, bueno, lo hemos mencionado a lo largo de esta semana, nosotros hablamos de una pincelada de lo que viene ahí. Las personas que les interesa ampliar y detallar más en estos, lo que estamos comentando, pueden ir directamente a la página del Estado de la Nación y descargar el capítulo 5. Le agradecemos mucho por ampliarnos y por acompañarnos en Contexto.
Muchas gracias, y les deseo un lindo día para todos y todas. Igualmente, don Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y coordinador del capítulo 5, que es el capítulo político del informe Estado de la Nación. 10:30 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa comercial y después les vamos a contar lo que pasó un día como hoy, un 21 de noviembre de 1916, tiene que ver con un accidente en la parte marítima. Ya casi regresamos. En Contexto por Extra Radio. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Estamos con el señor Roberto Abarca, analista político. Don Roberto, ¿cómo cree usted que responderán las potencias internacionales a esta invasión de William Walker? La comunidad internacional está en una encrucijada. Si no actúan con decisión, esto podría sentar un precedente peligroso para la soberanía de otros países. Interesante perspectiva. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los eventos y cómo responden los líderes mundiales. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que ha tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. ¿Qué es lo que veo? Te veo dorado, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Más información, más actualidad, más cerca. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora recordemos. Ahora recordemos en nuestra sección de efemérides. Nos acompaña Roger Carvajal, también acá en micrófonos para ampliarnos sobre algunas cosas que pasaron un 21 de noviembre de la historia. De muchos años atrás. Y yo voy a empezar a todos los que nos están escuchando por el 21 de noviembre de 1916. El transatlántico Britannic, que era el gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina en el marco de la Primera Guerra Mundial. 29 personas pierden la vida a las 8:12 del 21 de noviembre de 1916. Una fuerte explosión sacudió la nave. La causa, ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina, no fue aparente. Más tarde se revelaría que las minas fueron plantadas en el canal de Ceos durante el mes anterior al hundimiento. El Britannic fue construido como parte de la clase Olympic por el astillero Harland and Wolff y originalmente destinado a ser un lujoso transatlántico operado por la White Star Line. Sin embargo, antes de su botadura en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y el buque fue requisado por el almirantazo británico, siendo buque convertido en un barco hospital militar. Equipado también tenía con modernas instalaciones médicas y una capacidad para más de 3,000 personas. Tenía la capacidad
Y bueno, parte de sus misiones fue la evacuación desde el frente de los Balcanes. También incluía importantes mejoras de seguridad implementadas tras el hundimiento que fue el del Titanic en 1912. Ajá, en abril. Bueno, esta pertenecía a una familia de 3 barcos. Estaba el Olympic, zarpó por primera vez en 1911, después el Titanic en 1912 y este último que se utilizó para la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que se hundieron tanto el Titanic como ¿verdad? El Olympic duró hasta el 35. Bueno, es que justamente es eso, es como... tenemos el antecedente de algo que ocurrió en el pasado, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo mucho mejor, con resguardar las medidas de seguridad y que luego también termine en un accidente como un hundimiento. Sí, de hecho hay como una teoría conspirativa que envuelve esta familia de buques en donde el Olympic y el Titanic, se dice por ahí, ¿verdad? Es una leyenda urbana que fue como un hundimiento preparado, que fue el del Titanic específicamente para tratar de cubrir errores de fabricación del Olympic. Entonces, como eran barcos gemelos, pues hay gente que dice que se habían como intercambiado para que trataran de cobrar el seguro y bueno, hay todo un tema alrededor de eso. Sí. Claro, como siempre surgen estas teorías. En este tipo de eventos, sí. Pero sí, es interesante y también viendo las fotos visualmente era muy lujoso. Muy parecido al Titanic. Pero bueno, lamentablemente también terminó en tragedia este gemelo del Titanic. Es correcto. Bueno, en 1996 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. La decisión fue tomada tras la realización del primer Foro Mundial de la Televisión, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, este mismo año, donde representantes de los principales medios de comunicación y expertos en el campo discutieron el papel de la televisión en el desarrollo global. Bueno, es importante, es un invento súper importante, ¿verdad? Claro, ha marcado nuestra historia y gracias a la televisión hemos podido ser testigos de acontecimientos importantes. Sí, de hecho en 1963 me parece que fue que desbancó a los periódicos como el principal medio de información. Y bueno, hay un montón de curiosidades, ¿verdad? En 1941 se hizo el primer anuncio que era de relojes, duraba 20 segundos. En 1950 nació el primer control remoto, algo que es tan simple que hoy en día lo vemos como parte de nuestra vida. En algún momento era el famoso perillazo, ¿verdad? Claro. Que había que levantarse a cambiar los canales manualmente. En 1950 aliviaron un poco todo este tipo de cosas. Y bueno, sí. Y es que también, Roger, nosotros tal vez no hemos visto, o sí, esa transición de que antes la televisión era solo blanco y negro. Correcto. Vos hablas de esas perillas, eran televisores muy grandes. De cajón. Cuadrados y bueno, ahora más bien hemos ido viendo todo lo contrario. Ahora son pantallas. Sí, pantallas y mucho más delgadas, incluso digitales, ya ni tanto el control que... Bueno, ese era todo un tema, ¿dónde estaba el control? Y se le perdió el control y ya no podía encender la televisión. Y era un evento familiar, ver programas en conjunto, ¿verdad? Esto durante mucho tiempo. Yo creo que nosotros que vivimos los 2000, muchos nos reuníamos en familia a ver programas como, bueno, 3x3, los que amábamos Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Era parte también de un evento social en donde vos... pues te relacionabas con otras personas, hacías amigos, hablabas en la escuela, en el colegio. Bueno, era épocas que tal vez hoy no son tan comunes hablar. Ya estamos viejos ya, Rita. Sí, ya estamos entrando un poquito. No es tan común hoy en día, pero que la verdad eran eventos pues bastante bonitos y intercambiaba uno con distintos amigos. Y yo creo que es eso, también como transmitir una cultura, porque a partir de programas, a partir de ciertos enfoques, incluso de música, porque también la música antes era mucho visual, programas musicales y ver los videos. Bueno, de acuerdo a eso, en 1981, me parece que mi estimado Kai la tiene por ahí, Video Kill de Radio Star, fue el primer video musical que se transmitió por televisión a manos de MTV. Es esa canción que suena de fondo. Y bueno, a partir de ahí nació una generación nueva en cuanto a Music Television, ¿verdad? Y eran programas de televisión que muchos conocemos hoy en día y que algunos tuvimos la suerte de presentar en algún momento música, ¿verdad? Que partió de esa fecha. Yo creo que eso ya no es tan común, ¿verdad? Ver la transmisión de programas musicales por televisión. Y bueno, porque también hemos ido migrando a otro tipo de plataformas
como por decir algo, Spotify. Y el acceso también a videos musicales, ahora vos te metes a YouTube y los encontrás, ¿verdad? En aquel momento vos tenías que esperar a que MTV pusiera al aire el video para vos poder verlo. Claro. Y bueno, otra cosa curiosa también de la televisión es que durante la primera parte de los 2000 generó un síndrome común en cuanto a las series policíacas. Se llamaba el síndrome CSI, me parece, por todas los programas de investigación policial y todo eso, que bueno, representó bastante importancia. Y escuchamos de fondo, bueno, una canción icónica dentro de este tipo de programas. Bueno, cómo nos ha dado, y hoy es un día para rememorar la historia de todo lo que nos ha dado la televisión. Que ha batido récords, ¿verdad? Ha batido récords y nos ha marcado, y bueno, ni hablar también de todo lo que significa la parte noticiosa también, ¿verdad? Claro. Como una manera de difusión de la información. De difusión. Bueno, hace unos días que, por ejemplo, conversábamos del evento de las Torres Gemelas, por ejemplo, que fue como uno de los primeros eventos mundiales en los que todo el mundo estaba conectado viendo lo que estaba pasando en tiempo real con las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001. Entonces, es parte, bueno, de todos esos cambios que hemos ido teniendo a través de los años. Pero hablando de récords mundiales, ¿qué me tenés vos ahí? Bueno, también les vamos a contar que tiene que ver con récords, pero es porque hoy, un 21 de noviembre, es el Día Mundial de los Récords Guinness. También conocido como Guinness World Records Day en inglés, una celebración anual dedicada a reconocer los logros extraordinarios y excéntricos de personas y equipos en todo el mundo. Se lleva a cabo cada año en noviembre, promovido por Guinness World Records, la institución que desde 1955 documenta oficialmente logros excepcionales en una amplia variedad de categorías. ¿Qué tipo de categorías? Bueno, por ejemplo, habilidades físicas, la mayor cantidad de flexiones en un minuto, el salto más alto o el mayor número de personas saltando al mismo tiempo. También logros culinarios, creación de la pizza o pastel más grande, el mayor número de ingredientes en un plato. Logros colectivos, la mayor cantidad de personas bailando simultáneamente, organizando una cadena humana o lanzando fuegos artificiales. Hace muy poco, Roger, en el cantón de Barba, que bueno, es de donde yo vengo, intentaron hacer algo así, que era como la mayor cantidad de, ¿cómo se dice? Payasos con las máscaras en una foto. Entonces eso fue ahora justo en el marco de agosto 2024, pero es vacilón cómo la gente se pone creativa para buscar de qué forma llegar o estar en este libro. Bueno, hay curiosidades porque dentro de estos récords podemos encontrar cosas relacionadas también al mundo geek. Por ejemplo, el récord mundial de más personas bailando el baile de Cartoon, del príncipe del rap, es uno. Más personas bailando Thriller también. O hay uno también muy interesante relacionado al mundo de la música, que es la banda más grande a nivel orquestal, tal vez no, sino que es como más de guitarra, de batería, de bajo, más tipo rock. Hay un montón de récords de todo, para todo, y todo el mundo tiene alguno que tratar de batir, ¿verdad? Eso es algo muy común hoy en día. Qué vacilón, sí. Yo digo esto, que la gente se pone creativa porque, oiga, por ejemplo, la mayor cantidad de huevos rotos con la cabeza. Un hombre que rompió 80 huevos con un solo golpe en su cabeza. Entonces la gente a veces se pone muy creativa para ser parte de estos récord Guinness. Bueno, es parte de lo que también crea como una interacción social, porque todo esto también, y las agrupaciones, todo eso crea más relaciones humanas, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a 1990, ¿qué te parece? Sí, un poco ahora para los amantes del videojuego. De la parte de videojuegos, que bueno, a mí me dan por donde es, ¿verdad? Sí. En el 21 de noviembre de 1990, la compañía Nintendo pone en Japón a la venta la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System, que para los que la conocemos como parte de la vida de nosotros, la SNES, que es digamos que es como una segunda versión de la NES que había antes
de que saliera esta, ¿verdad? La SNES tuvo un catálogo legendario con títulos que marcaron a generaciones enteras, como por ejemplo Super Mario World, que es un clásico de plataformas que se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la consola. Ay, hasta que me da cosa donde oigo esa música, me recuerda a la infancia. También está The Legend of Zelda, que A Link to the Past, que bueno, de hecho todavía hoy en día este juego se vende para las nuevas versiones de consolas de Nintendo. Mario también es uno de los juegos más vendidos todavía hoy en día para las consolas de Nintendo. Y me acuerdo que por ahí del 2009, si no me equivoco, sacaron una versión del 25 aniversario de los juegos de Mario que incluía varios juegos y que también incluía el disco musical con las pistas. Y bueno, siguen viendo cómo le sacan a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, esta consola también está rodeada de un montón de curiosidades. Y por ejemplo, cuando se sacó la consola en 1990, Nintendo trató de trabajar con Sony en conjunto para sacar un artefacto que pudiera leer CDs. Al final, Nintendo reemplazó a Sony por Philips, y Sony terminó empezando a trabajar en su propia consola, que en 1994 lanzaría, y sería el PlayStation, ¿verdad? Que la vez pasada les había dicho mal, les dije que en el 98, pero fue en el 94. En diciembre del 94 lo lanzaron en Japón. En el 95 llegó al mercado norteamericano. Bueno, es que, o sea, en realidad se entrelazan, ¿verdad? Cómo ha ido también evolucionando esta tecnología de videojuegos. Sí, claro. Pero es interesante porque muchos de, como usted lo menciona, juegos que nacieron tal vez en el marco de, en este caso, del Nintendo, ahora se han pasado, ¿verdad?, a otras plataformas y se han ido como, no sé, transformando, evolucionando. ¿Vos te acordás de las consolas que normalmente eran cuadradas, como por ejemplo el Play 1 o el PlayStation 2, y que uno ponía siempre como botellas, vasos o hasta los platos de comida ponía encima? Resulta que para las NES, Nintendo se dio cuenta que no podía hacer eso porque podía generar derrames de líquidos. Entonces lo hizo curvada para que no pudieran ponerle vasos encima. Sí. Bueno, pensaron en todo entonces. Es correcto. No solamente en el juego, sino en todo lo que podía pasar. Análisis de riesgo, podríamos decir. Por ahí anda. Un buen análisis de riesgo. Bueno, y ya para los últimos dos datos que tenemos que contarles para el día de hoy. 1783 se realiza el primer vuelo en globo aerostático con personas en París, pilotado por el químico Jean Francis. Estos nombres están un poco complejos. Sí. Y Marqués de Arlandes, un oficial de ejército. Me perdonarán la pronunciación con el francés. El viaje duró 25 minutos. El vuelo fue realizado por el químico y el físico. Ambos fueron seleccionados por su coraje y preparación para enfrentar este innovador experimento. El globo utilizado fue diseñado y construido por los hermanos Joseph Mitchell y Jacques Etne, pioneros en la aerostación. Este globo, llamado Montgolfier, estaba hecho de tela de seda recubierta de papel y alimentado por aire caliente producido al quemar paja y lana. El diseño básico se basaba en la observación de que el aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que permite la elevación del globo. El vuelo despegó de los jardines de la Muette, cerca de Boulogne, en París. Duró 25 minutos y avanzó aproximadamente unos 9 kilómetros. La altitud alcanzada fue de 500 y 1000 metros. Bastante para ser el primero, ¿verdad? La verdad. Es bastante distancia. Bueno, y también leyendo un poco más de esto, decía que durante todo el vuelo ellos tuvieron que estar certificando o revisando el aire caliente que iba emitiendo el globo para que evidentemente se pudieran elevar y hacer este recorrido. Bueno, qué curioso. Pero bueno, de eso nos devolvemos, o bueno, no sería nos devolvemos, más bien avanzamos en el tiempo hasta el 2017, recientemente. 2017, pero que tiene que ver con algo del pasado. Es correcto, porque se descubren 3 naves romanas en Egipto. ¿A qué me refiero con naves romanas? A barcos. Los arqueólogos descubrieron 3 barcos en la costa de Alejandría, en Egipto. En su interior se encontraron artefactos como monedas, vasijas de cerámica y piezas de cristal, proporcionando valiosa información sobre la civilización romana. Hay que recordar que la civilización romana se caracterizaba mucho por hacer viajes en alta mar, ¿verdad? Y buscar llegar a otros territorios. Específicamente en estos barcos se descubrió un busto de cristal
se descubrieron 3 monedas de oro, me parece. No me acuerdo el nombre de cuál emperador era, pero era un emperador de la época. Ajá. Y estuve leyendo también que habían indicios de que se podía descubrir un cuarto barco porque habían tablas y restos de vasijas en otros lados cerca. Entonces de ahí es curioso. Muchos de esta manera en la que viajaban los romanos es interesante porque, por ejemplo, cocinaban durante los barcos y se encontraron hornos antiguos dentro de otros barcos a nivel histórico, y eso es un hito en la evolución de las cocinas dentro de los barcos. Wow. Es que es todo un mundo, ¿no? Sumergirse en la cultura, por ejemplo, romana, así como si vamos a la parte griega. Ajá. También. Yo creo que nos da solo para una sección y para hablar de todos los aportes que nos dieron ellos hoy en la actualidad. Que le perdían el miedo al mar. ¿Vos te embarcarías en un viaje de esos? Lo dudaría, la verdad. No tengo tanto espíritu marinero. Sí, estamos igual. Bueno, parte de lo que pasó un día como hoy, 21 de noviembre, en la historia. Gracias por acompañarnos en esta sección, Roger Carvajal, Rita Valverde. Ahora vamos a contarles un poco de las noticias internacionales. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el Latido Global por Extra Radio. ¿Qué está pasando hoy a nivel internacional? Les vamos a contar. Nuestro compañero también, Luis Freire Ibarra, nos acompaña aquí en cabina. Buenos días, Luis. Buenos días, Rita, y a todos los amigos radioescuchas. Bueno, hoy trascendió una noticia durante la mañana que nos ha dejado, ¿verdad?, mucho todavía de lo que viene. Creo que nos deja mucho en la incertidumbre, porque la Corte Penal Internacional dio órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán. Este jueves, detención ordena la Corte Penal Internacional del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galán. Usted me corrige, Luis, con correcto, la pronunciación. Bueno, no soy ni sé hebreo ni soy israelí, pero sí. Bueno, lo interpretamos como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado. Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohamed Deif, un alto cargo de Hamas, considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo había declarado muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la Fiscalía del Tribunal. Esto sin duda traerá muchas Esta es la noticia de este momento internacionalmente hablando. A ver, esto ya se había escuchado hace bastante tiempito que esto iba a suceder, sí, ¿verdad? Sí. Estaban en el proceso de investigación para determinar si lo que estaba sucediendo en Gaza era un crimen de lesa humanidad. Y entonces ya hoy sale esta información. Ahora creo que lo que hay que tener es como precaución tal vez sobre la información, porque esto no quiere decir que vaya a sucederle algo a Benjamín Netanyahu, o el caso de Galán también, porque para que esto suceda, pues primero un posible arresto tiene que salir de Israel, ¿verdad? Y tiene que llegar a un país que conforme o que esté parte en esta Corte Penal Internacional y que emita ese arresto, que es lo que le ha pasado en algunos casos a Vladimir Putin también, que no puede salir de Rusia tan libremente. Pero sí, siempre es impactante e importante el caso de un primer ministro y alguien como Netanyahu tanto tiempo controlando o llevando la política de Israel. Pues en eso es lo que estamos. Es una noticia en desarrollo, ¿verdad? Porque sí, ya empiezan también a salir las repercusiones y las opiniones de otros líderes del mundo, e incluso del mismo Netanyahu, que tacha a la Corte Penal Internacional de antisemita tras la emisión de esta orden de detención en su contra. Lo acusó a la Corte como antisemita después de que el Tribunal de la Haya emitiera la orden de detención internacional en su contra, comparándola con un nuevo juicio Dreyfus. La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio Dreyfus
actual que terminará de la misma forma, según comunica su oficina, la oficina de Benjamín Netanyahu. El dirigente hace alusión al caso del capitán judío Alfred Dreyfus, condenado por traición a finales del siglo XIX en Francia y que luego fue absuelto y rehabilitado. Yo no conozco este caso, pero la invito a que usted nos traiga en estas informaciones que usted maneja de vez en cuando, estos elementos interesantes, que nos investigue un poco del caso de Dreyfus. Lo vamos a anotar inmediatamente. Todo es contexto, ¿verdad? Para ir aprendiendo todos en el entendimiento de este tipo de noticias. Sí, lo vamos a anotar, Luis, y luego les vamos a traer y ampliar esta información. Pero como usted bien lo señala, estas reacciones, bueno, también parte de la declaración que ya dio uno de los miembros del Buró Político de Hamás. Dice, es un paso importante hacia la justicia que puede permitir a las víctimas obtener reparación, pero sigue siendo modesto y simbólico si no cuenta con el pleno apoyo de todos los países del mundo. Y esto, bueno, creo que es una de las partes más cuestionadas, porque sí es cierto, el derecho internacional, Luis, tiene muchas reglas, es poner de acuerdo a muchos países, y si un solo país es complicado para que se ponga de acuerdo, ahora reunir, ¿verdad?, a varios para poder llevar a cabo un eventual juicio internacional. Y si nos vamos a Naciones Unidas, donde está el Consejo de Seguridad, donde también acaba de suceder con este mismo tema de Israel, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde todos se pusieron de acuerdo, pero uno con poder de veto aplicó esta medida, ya detuvo todo lo que se había avanzado y el acuerdo de varios países. Entonces es complicado realmente. Y creo que el ejemplo que nos da Rita es bastante bueno. Si lo traemos a nuestra política nacional, donde en la Asamblea Legislativa cuesta ponerse de acuerdo, estamos hablando ya de muchas facciones en distintos países, de distintas culturas, de distintas creencias, de izquierdas, de derechas, de centros. Es complicado. Entonces vamos a estar pendientes de esta noticia también. Sí, para que no se nos quede por fuera, porque hay otra cosa muy interesante que está sucediendo, y es en nuestra misma Centroamérica. Es el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, que, bueno, siempre se ha dicho que la que está atrás del poder es su esposa Rosario Murillo, y ahorita creo que ya no lo está ocultando. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes, y dárselo también, compartirlo con su esposa, la vicepresidenta actual, Rosario Murillo, y quien le quiere dar un cargo de copresidenta, ¿verdad? Que eso, yo creo que eso no se ha escuchado, no, al menos yo nunca lo he escuchado en ningún otro país. La propuesta que aumenta el mandato presidencial de 5 a 6 años se va a votar en la Asamblea Nacional bajo control de el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en los próximos días, y yo creo que no va a tener una sorpresa en su resolución, porque así hemos venido manejando desde las últimas elecciones, donde elecciones, vamos a denominarlo así, pero no son libres por todo lo que sucedió con los candidatos opositores que no pudieron no solo no participar, sino que fueron encarcelados. Pero bueno, ahora formalmente, ya para dejarlo en la Constitución, Daniel Ortega quiere poner a su esposa de copresidenta. Es que, Luis, aquí yo creo que es complejo cómo teniendo tanto poder quiere más. Sí, porque es cierto, el control de todos los poderes, incluyendo los medios de comunicación, ya lo tenían, y se hace lo que dicen ellos. Incluso, bueno, hace pocos meses o semanas, el mismo hermano de Ortega sufrió de un episodio de prisión domiciliaria por estar una opinión en contra de su hermano Daniel Ortega. Sí, bueno, bastante complejo y polémico para todo lo que ya de por sí ha venido sucediendo en este país vecino y fronterizo. También, bueno, contarles que Giorgia Meloni reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela
todavía también todo lo que está sucediendo en Venezuela en el marco de pues las elecciones, entre comillas, también, que se realizaron este año. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, lo reconoció como presidente electo de Venezuela durante un encuentro en Buenos Aires con el presidente argentino también Javier Milei. La jefa de gobierno de Italia también afirmó que no reconoce la victoria proclamada por el presidente venezolano Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio pasado, que la oposición calificó de fraude al considerar que el vencedor realmente fue González Urrutia. Sí, unas elecciones que tampoco podemos catalogar como libres, no solo por el resultado, sino porque también se privó a algunos candidatos de participar en la elección, el caso de Corina Machado. Y bueno, no sorprende tampoco este mensaje de Giorgia Meloni, pues por sus posiciones, pero al final creo que estamos de acuerdo en que lo que sucedió en Venezuela pues no fue normal. Y bueno, para prueba es que la oposición tiene en su poder las actas y las ha mostrado, cosa que el oficialismo no ha podido hacer o no ha querido hacer. Recientemente estaban también enseñando estas actas en el Congreso de Chile, estaban en Chile, donde también estaba Emmanuel Macron haciendo una visita a Gabriel Boric. Esta última semana ha sido bastante ajetreada en términos de la política en Sudamérica, porque tuvimos cumbre del G20, reunión de Biden con Xi Jinping, ahorita está Meloni con Javier Milei, Macron estuvo con Javier Milei, Macron con Boric. Se está moviendo el continente por allá abajo, y bueno, estos son el tipo de informaciones que emanan de estos encuentros que hacen los jefes de Estado. Así es, Luis Fred. Luis Diego viene ahorita. Se me enredan los Luis. Bueno, es parte de la información que tenemos para el día de hoy de la parte internacional, las noticias internacionales. Por supuesto que todavía, incluso esta noticia que les dábamos al inicio, va a seguir dando de qué hablar. Como usted bien lo decía, Luis, va a dar repercusiones y todavía también pronunciamientos por parte de distintos líderes a nivel mundial. Es lo que usted tiene que saber de lo que está sucediendo a nivel internacional. A esta hora, 11:01 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos porque les vamos a contar cómo administrar el aguinaldo. Lo que pasa afuera también nos importa. Latido Global por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Le tenemos listo un menú informativo variado desde buena mañana. Información neutral, transparente y confiable con las voces de los protagonistas. Acompáñenos de lunes a viernes de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Última hora, William Walker ha escapado tras la quema del mesón en Rivas. Aún se desconoce si está planeando contraatacar o si definitivamente huirá. Estamos recibiendo reportes de que William Walker ha sido visto huyendo con parte de sus tropas. Las autoridades lo buscan intensamente, pero aún no se conoce su paradero exacto. Manténgase sintonizado para más actualizaciones. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Última hora, William Walker ha escapado tras la quema del mesón en Rivas. Aún se desconoce si está planeando contraatacar o si definitivamente huirá. Estamos recibiendo reportes de que William Walker ha sido visto huyendo con parte de sus tropas. Las autoridades lo buscan intensamente, pero aún no se conoce su paradero exacto. Manténgase sintonizado para más actualizaciones. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. Con la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero.
transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En contexto por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El aguinaldo es un ingreso extra que muchos esperan con ansias, pero administrarlo correctamente puede marcar la diferencia entre empezar el año con tranquilidad o con deudas. Antes de gastar es importante priorizar, pagar deudas pendientes, destinar un porcentaje al ahorro y planificar los gastos navideños sin excederse. Nos acompaña vía Zoom Juan Diego Sánchez, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, para ampliarnos y darnos algunos consejos sobre este pago que se viene próximamente. Buenos días y bienvenido, Juan Diego. Hola, buenos días, un gusto estar por acá, muy agradecido con la invitación y en efecto pues hablando de un tema que sin duda a todos de una u otra manera pues nos atañe y es importante poder entenderlo, poder controlarlo y poder gestionarlo de la manera más efectiva que podamos y pues colaborar un poquito con este tema. Don Juan Diego, ¿qué debemos evitar? Primero que todo, creo que la gente tiene mucha emoción, está esperando durante todo el año que llegue ese ansiado pago, pero para muchos cuestión de una semana y ya no existe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Y ahorita que estamos a tiempo de que no lo tenemos a mano. En efecto, bueno, primero que todo creo que tenemos que entender el concepto del aguinaldo, ¿verdad? El concepto del aguinaldo es un derecho laboral, ¿verdad? Es un derecho irrenunciable, quiere decir que nosotros como trabajadores tenemos el derecho a esa 12ª parte del salario, que vale destacar no necesariamente equivale a un 13º salario. Si trabajamos todo el año, proporcionalmente nos va a tocar el equivalente a un salario adicional. Pero si uno trabaja menos de todo el año, pues lo que te va a tocar es solamente una 12ª parte o más o menos sería un 8.33%. El aguinaldo también incluye todo lo que es adicional al salario base, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos comisiones o tenemos algún otro pago, también es importante considerarlo. Y recordar que el aguinaldo, si bien es cierto, es un derecho, también puede convertirse en una expectativa no cumplida, porque si yo espero tener un aguinaldo completo a fin de año, pero por alguna razón pierdo el trabajo antes, no voy a tener el aguinaldo completo. Entonces creo que el primer concepto es entenderlo, ¿verdad? Entender que es una parte proporcional, que es un derecho que es de nosotros y que claramente es mi dinero, yo puedo, pues tengo el derecho de disponer con él como tenga, pero que tampoco es algo que 100% tengo seguro que voy a trabajar todo el año. Y hay algo muy importante, que es que en el momento que el aguinaldo nos llega, es algo que no nos pasa en todo el año. Entonces esto es algo muy interesante porque neuralmente y a nivel conductual, en ese momento el patrón de conducta de la persona, el patrón neuronal de la persona cambia radicalmente, ve una cantidad de dinero que no la ha tenido en todo el año y su impulso natural, nuestro impulso natural, pues es querer gastarlo, ¿verdad? Claro. Al fin y al cabo es un esfuerzo-recompensa. Entonces la racionalidad, el control y el entendimiento creo que es el primer punto fundamental. Entender que no es un regalo, que no es necesariamente un plus, sino que es un derecho que se adquirió proporcional a la cantidad de trabajo que hicimos durante el periodo laboral. Empezar, por ejemplo, cómo se maneja el tema de las deudas. Alguna gente más bien aprovecha para endeudarse más, pero los que ya aún o ya tienen algunas deudas, es importante que puedan destinar un porcentaje para cubrirlas y no solamente para que sea de recompensa, como usted bien lo señala. Tal cual. Lo primero, bueno, incluso antes de las deudas, yo todavía me iría un poquito más atrás, ya creo que a estas alturas tal vez puede ser un poco tarde, a una semana de recibirlo, que es la figura primero del adelanto de aguinaldo. No sé si se ha notado que existen estas figuras donde usted en junio o julio puede pedir que le adelanten el aguinaldo, ¿verdad? Un operador financiero te adelanta el aguinaldo y después te cobra una tasa de interés extremadamente alta y cuando llega diciembre ya no tengo el aguinaldo y tengo una deuda. Entonces, primero que todo, creo que eso hay que tratar de evitarlo, no solo porque estaríamos perdiendo la naturaleza misma del aguinaldo, claro, sino que estaríamos adquiriendo una deuda que ya por sí mismo es más cara.
Asumamos que llegamos a diciembre, recibimos el aguinaldo y tenemos deuda. Esto es muy importante porque la deuda viene de una obligación adquirida previamente, lo cual quiere decir que yo ya disfruté lo que sea que hice para efectos de la deuda y ahora tengo la obligación de cancelarla. Entonces, en efecto, si tenemos deuda, lo primero es priorizar el pago de la deuda. La deuda podemos verla en dos áreas, la deuda exigible y la menos exigible, es decir, corto plazo y un poco más de largo plazo. ¿Cuál urge pagar más inmediatamente? Pues obviamente la de corto plazo, que en caso de no cumplirla, pues podríamos caer en multas, en algún interés adicional y demás. Destinar la mayor parte del aguinaldo que podamos a salir de deudas nos va a permitir tener una libertad financiera, o por lo menos libertad de flujo de financiero un poco más rápido, porque estamos saliendo de esa deuda. ¿Qué puede ser un error? Que yo tenga una deuda, reciba el aguinaldo y no use ni siquiera una parte del aguinaldo para efectos de poder amortizar a la deuda y que más bien me lo gaste todo. Entonces sí, en efecto, la prioridad claramente va a ser la deuda exigible y ojalá la deuda cara. ¿A qué llamamos una deuda cara? La que tenga tasa de interés más alta. Tarjetas de crédito, micropréstamos, pago de electrodomésticos y ese tipo de cosas que se compran a pagos, ¿verdad? Las tasas de interés suelen ser muy altas. Entonces es mejor salir de eso antes que comprometer el aguinaldo para otro pago. Una vez que salgamos de la deuda, si todavía nos queda algo, pues por supuesto tenemos el derecho de disfrutar. Pero sí, claramente, recordemos que la deuda yo la tengo porque disfruté de algo, ¿verdad? Entonces también tengo que pagarla de antemano. ¿Cómo está el tema del presupuesto? ¿Cuáles son las recomendaciones para sentarse y hacer ese presupuesto de cómo vamos a organizar ese porcentaje o ese monto que vamos a recibir? Correcto, muy importante la pregunta. El concepto del presupuesto, pues tenemos que entenderlo como esa proyección o esa prospección de lo que yo voy a recibir y lo que voy a gastar, ¿verdad? Más o menos como una especie de estimación. Aquí llama mucho la atención porque hace unos años para atrás en Costa Rica se descartó el tema, por ejemplo, en escuelas, de temas como dictados o como copia, ¿verdad? Copia donde el estudiante escuche y copie y use la mano para escribir. Y resulta que del otro lado del mundo, en países desarrollados, se retomó la idea de que hacer las cosas a mano no solamente activa toda la parte motora, toda la parte consciente, activa la parte de memoria, la parte de memoria visual y la parte de memoria auditiva y genera mayores conexiones a nivel neuronal y hace que la persona incluso pueda generar un aprendizaje mayor. Entonces parece mentiras, pero si bien es cierto, hacer un presupuesto de lo que yo voy a recibir y lo que voy a pagar en una hoja de cálculo en computadora está muy bien, es curioso, pero hacerlo a mano va a ayudar más. Hacer un cuadernito, cuánto voy a recibir, cuánto tengo que ir gastando y ojalá si el número final me da negativo, ojalá ponerlo en rojo y bien grande para que el cerebro me genere una alerta de cuánto me falta y tener claro cuánto es eso. Si no me dan negativo, pues mejor, ¿verdad? Quiere decir que tengo esa parte ahí. Es muy importante que en ese presupuesto se haga vía prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el aguinaldo que va a entrar en positivo y empiezo a restar. Deuda cara, deuda exigible, deuda a largo plazo. Gastos necesarios, ahorro y si sobra es donde viene la parte del disfrute. ¿Qué sucede en la práctica? Que se hace al revés, ¿verdad? Se hace disfrute y más bien si sobra pago las deudas. Y creo que ahí es donde viene el problema. Y esto pues realmente es un tema que creo que responde un poco al mismo sistema nacional educativo, ¿verdad? Donde el concepto de educación financiera se ve en las universidades y se ve muy en universidades a nivel corporativo, pero realmente sería interesante hacer ese sondeo, ¿verdad? ¿Cuántos profesionales de diferentes áreas hemos llevado un curso de finanzas personales? Y en el colegio menos, ¿verdad? Y en la escuela creo que menos. Ya se está tomando un poco y se está enseñando incluso a nivel de colegio ya hacer un presupuesto de aguinaldos. Pero el concepto de priorización y como les digo, aunque parezca algo tan hasta visible, el hecho de hacerlo a mano va a ayudar mucho porque te va a dar esa noción de tener un presupuesto un poquito más claro. Bueno, esto es importante porque también nos puede ayudar a romper mucho esa forma de pensar de que si no tengo tantos conocimientos en economía, entonces no sé cómo hacer un presupuesto, pero en realidad empieza desde lo más sencillo, como usted bien lo menciona, desde tener un lápiz, una hoja y ahí apuntar. Respecto también, aparte de las recomendaciones que ustedes dan, es tratar de que una parte de eso sea para un ahorro, ¿verdad? Al futuro. ¿Cómo plantearlo? Sí, eso es ideal, ¿verdad? Lo ideal del aguinaldo, nuevamente, recordemos que es un pago que no tenemos en todo el año y es un pago que nos va a llegar y lo vamos a ver de un momento a otro.
Hay tres teorías a nivel del ahorro, todas son válidas, pero también todas son muy casuísticas, todas dependen del momento. La teoría académica, la que dicen los libros, es una tercera parte, o sea, eso es como lo ideal, ¿verdad? Que usted de todo lo que reciba ahorre un 33%, incluidos salarios y aguinaldos o otros ingresos. Lo que pasa es que eso muchas veces es imposible, si ya tengo yo comprometido el salario, pues no voy a poder, ¿verdad? Otra es la teoría del mínimo, que el mínimo es el 10%. El 10% por lo menos, que es un remanente, es una décima parte de lo que voy a recibir, que quede en un ahorro. Y la teoría pragmática o la real de lo que se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda ahorrar, ya cualquier cosa que se pueda ahorrar es ganancia. Pero sí hay un tema muy importante acá, ¿verdad? El ahorro sí debería ser priorizado por encima del disfrute. Suena muy frío, suena muy crudo, suena muy duro tal vez, pero sí debería. Yo sí debería priorizar una proporción del ahorro, aunque sea mínima, por encima del disfrute. Pero no puedo priorizar ahorro por encima de pago de deudas. Si ya tengo deudas, tengo que sí o sí primero priorizar el pago de estas obligaciones y posteriormente determinar el ahorro. Veámoslo más o menos de esa manera. Si yo logro ahorrar, aunque sea un 10%, de ahí en adelante ya tenemos una ganancia, ya tenemos un remanente, y eso implica que por lo menos algo estoy pudiendo ahorrar. Ideal un 30%, un 33%, la tercera parte. Y el ahorro, también tenemos que recordar que el ahorro, si bien es cierto, es un hábito fundamental y es un hábito que me parece que debe estar en todos los niveles. El ahorro no es una inversión precisamente. El ahorro me permite tener un remanente de dinero disponible en caso de una eventualidad, pero el ahorro per se no me genera mayor interés, ¿verdad? No me genera mayor ganancia. El ahorro lo tengo en el banco, está en cuenta corriente, lo tengo disponible, pero no te va a generar un plus, ¿verdad? Pero el ahorro es el primer paso para empezar a generar un pequeño capital, y por qué no ese capital ahora sí ponerlo ya en algún certificado o alguna inversión para que te genere un poquito más. Don Juan Diego, ¿y cómo influye que, por ejemplo, este cambio de mentalidad, incluso, ¿verdad?, de cómo poder utilizar el aguinaldo pueda ir respecto a la educación que hemos tenido, o a los patrones de consumo y de gasto, de gasto que hemos tenido? Es parte de una educación, como usted bien lo mencionaba, educación financiera, que debemos ir promoviendo, pero yo creo que muchas veces la gente piensa que hay que tener, ¿verdad?, conocimientos muy elevados o conocimientos profesionales y académicos para poder organizarse de esta manera. Sin embargo, aquí lo importante es destacar que no necesariamente, y que todos, ¿verdad?, podemos organizar sea de la manera más sencilla nuestras finanzas. Sí, en efecto. Si bien es cierto, el concepto económico y el concepto financiero, pues tienen incluso algunas diferencias, ¿verdad? Economía, llamémoslo un poco más análisis del entorno, finanzas un poco más análisis del dinero. Claramente tendrán contenido muy técnico y tendrán herramientas muy técnicas. El manejo del dinero no tanto. El manejo del dinero, si lo vemos bien, es básicamente ponderar entre lo que yo recibo versus lo que yo gasto. Y quién más que yo mismo, que soy el que genero el ingreso y que yo soy el que administro el gasto, sé lo que voy a gastar y sé lo que voy a recibir. El tema viene, creo que usted lo menciona muy bien, el tema de los patrones y cómo crecemos. Lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, pero es una realidad muy, muy pragmática y un poco fría, pero suena muy triste decirlo. Cuando el dinero es un problema en los hogares, el dinero se vuelve un tema tabú, y incluso los niños crecen como con ese miedo a hablar del dinero, porque es un tema tabú, es un tema que siempre se asocia a que la mamá o el papá están peleando o que están llorando, ¿verdad?, por un tema del dinero. Curiosamente, justa o injustamente, no lo sé, cuando el dinero no es un problema, no se vuelve un tabú, y más bien los chicos, los muchachos crecen viéndose muy familiarizados con el tema del dinero. Entonces creo que el primer punto es la educación desde el hogar, ¿verdad? El no tenerle miedo al dinero y entender que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero no es algo que produzca males ni es algo que produzca bien. Simplemente es una herramienta que es necesaria para vivir, y es una herramienta que es necesaria para tener una calidad de vida más o menos estable. Entonces creo que de ahí viene el primer punto. La educación a no tener miedo a lo que es el concepto del dinero. Ahora, hablarlo abiertamente. Habrán épocas de la vida que el dinero sobre, habrán épocas de la vida que el dinero no alcanza, y otras que apenas se sale. Eso es muy normal. Entonces, entender eso primero. Y segundo, entender que, si bien es cierto, pueden haber, sí, temas financieros, y lamentablemente a veces en eso también la academia pecamos mucho de darle mucho tecnicismo a las cosas y no ponerlas en palabras sencillas, ¿verdad? En eso fallamos mucho. El dinero, al fin y al cabo, es sumar y restar. O sea, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a gastar?
pero el tema de cuánto voy a recibir, entender la diferencia, por ejemplo, entre salario bruto y salario neto, saber que me rebajan cosas, saber que me rebajan la caja, saber que tengo que pagar un impuesto de renta al salario si gano más de tanto. Y en gastos, no dejarnos guiar por ese concepto que a veces usamos de otros. Y en otros ponemos un monto que no es cierto, ¿verdad? Tenemos que identificar muy claramente. Estaba leyendo la semana tras anterior, cerca del el 65% de las personas entre 25 y 30 años tienen más de la mitad del salario comprometido en entregas de comida rápida vía plataformas. ¿Verdad? Sí. Precisamente porque no lo detallamos, lo vemos tan pequeño que no lo vamos detallando. A eso lo llamamos el gasto hormiga, ¿verdad? Y el gasto hormiga básicamente es ese gasto que poquito a poquito va sumando y llegamos a fin de mes y nos damos cuenta que era muy grande. Entonces, en efecto, quitarnos ese temor a ver las cosas tan técnicas y hablar del dinero como si fuera una cuestión más, así como debemos hablar de nutrición, debemos hablar de seguridad vial, ¿por qué no hablar de finanzas personales? Y ¿por qué no incluso pensar desde el colegio un curso de seguridad vial, un curso de nutrición y un curso de finanzas personales? Imagínense ustedes la cantidad de problemas que le ahorraríamos al país, ¿verdad? Don Juan Diego Sánchez, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, le agradecemos por todos estos consejos y recomendaciones que nos brinda para cómo administrar ese dinero, el aguinaldo que viene. Esperemos también que a todos los que nos estén escuchando hayan podido llegar esta información y anotarla para que sea de la mejor manera que se distribuya este dinero. Muchas gracias, don Juan Diego. A ustedes gracias, muy amables por la invitación, y pues el consejo a todos es a disfrutar, pero disfrutar con calma y sobre todo con un análisis racional de qué hacer con este aguinaldo. Gracias a usted, que pase buen día. En el marco de todo lo que hemos venido informando esta semana de la transformación de Grupo Extra y todos los cambios que está teniendo, que se están llevando a cabo, Diario Extra y Grupo Extra en general evoluciona hacia un formato renovado, integrando una visión multiplataforma que abarca prensa, radio, televisión y un enfoque digital robusto. Este cambio no solo representa un hito en la tradición informativa del país, sino que reafirma el compromiso del medio de Grupo Extra por mantenerse cerca del pueblo. Nos acompaña aquí en cabina María Siu Lanza, directora de Diario Extra. Bienvenida, María Siu. Hola, ¿cómo estás, Rita? Muchas gracias por invitarme. Todo muy bien, por dicha, y gracias a vos también para venir a contarnos todos estos cambios, porque bueno, hemos ido por partes contándoles a nuestros oyentes lo que está pasando en televisión, lo que está pasando en la parte digital, pero también en el periódico, que es lo que la gente ha estado, o con el que la gente ha estado más familiarizado a verlo desde tantos años, ¿verdad? Que tiene Diario Extra. Sin embargo, ahora la gente que lo adquiera, porque siga comprando el periódico impreso, va a haber unos cambios. Contarles, María Siu, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, decidimos hacer un relanzamiento del producto. Diario Extra es una marca de 46 años. Eso quiere decir que tiene muchísimo tiempo de estar entre la preferencia de los costarricenses, y lo que decidimos fue adaptarlo a las nuevas necesidades de información. La gente, hay ciertas tendencias, ¿verdad?, que nos hablan acerca de que la gente prefiere informaciones más concisas, más directas, pero eso no quita el que tengan detalle y profundidad. Entonces, el que sean un poquito más notas más cortas no implica que no tengan la profundidad que se requiere para poder tener a la gente informada, y sobre todo de noticias que sea lo que al público le interesa, porque muchas veces los periodistas escribimos simplemente para lo que nosotros creemos que es noticia, cuando realmente ¿verdad?, hay muchas cosas que tal vez nos salen de esa esfera y que realmente a la gente le están interesando. O a veces para entenderlo entre nosotros, ¿verdad?, con una cierta nivel de conocimiento, y no tanto para hacer esa función de que al final de cuentas estamos informando para nuestra audiencia, para los que nos van a leer o nos van a escuchar. Viene en este nuevo periódico un cambio de logo, también es parte de esta nueva imagen que se quiere proyectar. Esto es una parte, pero bien, María Siu, la gente se preguntará todo esto de los contenidos, y también lo hemos estado hablando aquí, ¿cuál es la línea informativa que proyectamos como Grupo Extra también con estos cambios? La idea es aportar lo que tiene que ver con información responsable, con ser un medio completamente imparcial, lejos de cualquier tipo de presión.
y como te decía, con información que realmente sea de interés para la gente. Una línea en la que pues se ha descartado ya continuar con la línea roja que se venía trabajando en sucesos. Eso ya desde hace casi un año, un poquito más de un año, ha venido cambiando y ahora tenemos como una forma de profundizar la nota judicial bajo análisis, bajo datos y bajo información más base científica y demás, que no tiene tanto que ver con algunas notas que anteriormente el medio publicaba. Es un periodismo riguroso, podríamos decirlo así. Es riguroso, completamente. Es responsabilidad 100%. Claro, también viene muy de la mano con todo lo que está pasando en las plataformas digitales, ¿verdad? Que también hubo una renovación de la página web. La gente se puede encontrar las noticias que vienen para los que les sigue gustando tener el periódico, pero también las pueden encontrar en la plataforma de Diario Extra. Tenemos un remozamiento de la parte digital de un equipo ¿verdad? Encabezado por Laurita, que ahorita está en casa, pero ahora asumido por Joel Solano. Y es realmente un producto similar pero diferenciado, porque si bien es cierto refleja lo que es el contenido del diario, también genera noticias de última hora. De justo cuando pasa la noticia, ellos lo están informando. Entonces somos una competencia sana, por así decirlo, pero sí es el sitio del diario y todo va a estar ahí magnificado, tanto lo que es la información que viene en el diario, como lo que vaya pasando de última hora, que al día siguiente usted puede leer en el diario, pero con un enfoque distinto. ¿Qué decirle también a la gente de todos estos cambios que incluso pueden... Alguna gente ya los habrá visto del año pasado, por ejemplo, pero ahora es más marcado, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo desde Grupo Extra. Entonces, y también ustedes, desde parte del periódico, ¿cuál ha sido la percepción y la respuesta de nuestra gente? Nosotros estamos muy contentos. Todo el equipo de trabajo viene, como le digo, hace más de un año preparándonos para el relanzamiento y todos estamos más bien muy contentos en porque más bien pareciera como que bueno, aquí está el producto terminado que empezaron hace un año, pero más bien estamos empezando con el reto. Sí. El reto de mantenernos en la predilección de los costarricenses, pero ese Diario Extra, es decir, la esencia de ese diario que defiende a la gente, que informa a la gente de lo que la gente quiere saber y demás, eso se mantiene. Esa esencia de Diario Extra no ha cambiado en nada. Con que haya cambiado la línea gráfica no implica que vamos a dejar eso de lado. Bueno, muy importante. Y es que también, como usted dice, ha sido un proceso y no solamente esto fue algo que surgió de la noche a la mañana. Hemos visto una serie de reuniones y de reflexiones para llegar y definir un enfoque y también llevar a cabo un producto informativo de muchas reflexiones de lo que la gente quiere y adaptado a nuestro contexto de la realidad. ¿Cómo ha sido este proceso de transformación previo para llevar ya lanzamiento a cabo? También implica un poco un cambio de mentalidad porque veníamos haciendo un periodismo distinto. Después del cierre, muchos de los chicos que están hoy con nosotros, de hecho, podría decir que todos ya tienen más de un año de estar acá, con alguna excepción. Y eso, tener ese equipo compenetrado y ese equipo liderado también y mentalizado en qué es el nuevo producto que tenemos que generar, eso ayuda mucho. Porque están desde el principio y entonces han continuado con esa misma dirección y esa misma senda que traíamos desde que sabíamos que sí iba a dar un cambio, y porque el norte siempre estuvo claro hacia dónde íbamos y qué era lo que íbamos a hacer. Entonces creo que eso aporta muchísimo que tengamos el mismo equipo desde que iniciamos esta meta y que continuemos en la misma senda. Bueno, qué importante. Y María, también algo que quería destacar es que ustedes como periódico se caracterizan también por estar en el lugar de los hechos, que es una práctica que cada vez el periodismo ha ido dejando un poco de lado por la facilidad de las plataformas, que entonces hay un evento y se transmite en vivo y perdemos esa cercanía con el terreno, pero creo que es algo de destacar que en la medida de lo posible Diario Extra busca estar ahí en el lugar, conversar con la gente y traer todos los detalles en primera persona. Claro, es que a la gente, lo que nos interesa es estar de cara con esta comunidad y que la comunidad sienta que realmente seguimos ahí, porque no nos hemos ido, seguimos como le decía, siendo la misma esencia. Y sí, nuestro equipo de trabajo, ellos saben que siempre están visibles en las actividades y demás, también en otro tipo de eventos, porque Diario Extra hay para rato.
y esa permanencia y cercanía, usted sabe como periodista que no es lo mismo cubrir una noticia desde una sala de redacción que ir al evento, ¿verdad? Conversar con las personas, porque eso te enriquece a la hora de informar, te enriquece también visualmente. Tenemos un gran equipo de fotógrafos, de choferes también, pero eso te enriquece a la hora de presentar las informaciones. María Su, nada más para ya ir finalizando, hacerle el llamado a la gente, contarle que pueden seguir adquiriendo el periódico impreso, ¿verdad?, en las distintas sedes y sucursales, pero que también pueden ingresar a la página web. Entonces, hacer usted como directora esa invitación a que la gente nos siga buscando y leyendo. Claro, la gente nos puede seguir adquiriendo en cualquiera de los puntos de venta que ya están autorizados, eso no ha cambiado, esa red se mantiene, y también quienes tengan la predilección de ingresar al sitio web pueden hacerlo, y también ahí pueden encontrar nuestras noticias. En el diario también pueden encontrar otro contenido también diferenciado. Tenemos secciones nuevas y demás que esperamos que sean del agrado de todos, y sigamos comprando Diario Extra porque hay diario para rato. Muchísimas gracias, María Su Lanzas, ella es directora de Diario Extra. Gracias por hacernos esta explicación de todos los cambios que están sucediendo, y bueno, aquí como grupo también nos deseamos muchas felicidades para que todo siga saliendo de la mejor manera. Muchísimas gracias, Rita. Gracias, 11:30 de la mañana, ya casi venimos con un repaso de las noticias que están sucediendo a esta hora. En Contexto, por Extra Radio. Estamos con el señor Roberto Abarca, analista político. Don Roberto, ¿cómo cree usted que responderán las potencias internacionales a esta invasión de William Walker? La comunidad internacional está en una encrucijada. Si no actúan con decisión, esto podría sentar un precedente peligroso para la soberanía de otros países. Interesante perspectiva. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los eventos y cómo responden los líderes mundiales. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. ¿Qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonitas. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Te veo. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando, te veo. Este jueves, en Llegó la Hora. No se pierda los temas que hemos preparado para usted. ¿Sabe cuál lente le queda mejor según su rostro? Nuestra invitada Anagón nos cuenta. El chef Pedro Venegas nos enseña una receta fácil y rápida de preparar. Y en la sobremesa, Alejandro Bloque con nosotros. Esto y mucho más en Llegó la Hora a las 4 de la tarde por Extra TV. La información y voz. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora. En tiempo real. ¿Qué está pasando en el Poder de Ejecutivo y las designaciones que se están o que estaban pendientes en la Caja Costarricense del Seguro Social? El presidente Rodrigo Chávez nombró a la abogada Laura Ávila Bolaños al mando de la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de la suspensión de Marta Eugenia Esquivel, luego de toda la investigación que se está realizando en el marco del caso Barrenador. La abogada de 53 años fungía como jefa de despacho de la ahora suspendida Marta Eugenia Esquivel. Ávila posee una maestría en Derecho Empresarial y es cercana a Esquivel desde que estaba al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde sirvió como asesora durante 5 meses. Además de su desempeño bajo el ala de la funcionaria suspendida, la nueva jerarca también se desempeñó como resolutora de conflictos para el Ministerio de Justicia, mientras que ahora pasaría, a ganar 5 millones al mes, monto que es el que percibía la ahora suspendida Marta Esquivel. Es parte de los cambios que se estaban esperando y del nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, Ángelo, que incluso la gente había estado diciendo que ya se había alargado mucho este periodo, ¿verdad?, en el que no sabíamos quién iba a tomar las riendas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y el tema no era un capricho, porque la Junta Directiva no estaba sesionando a falta de una presidenta o un presidente ejecutivo. Ya le habían solicitado el criterio a la parte jurídica de la Caja y que había dicho que la
la junta directiva no podía sesionar si no estaba la figura de un presidente o presidenta ejecutiva. ¿Y esto por qué? Porque es la figura en la que recae todas las decisiones y la parte legal de esas decisiones. Ya habiendo una presidenta ejecutiva nombrada, la señora Ávila Bolaños, nada más hay que esperar cuándo va a ser el momento en que finalmente la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social vuelva a sesionar, porque hay muchísimos, pero muchísimos temas en el tintero que tienen que solventarse. Por ejemplo, entre esos está el tema del hospital de Cartago, las listas de espera y etcétera. Sí, y bueno, este nombramiento generó reacciones en el Congreso. Aquí en Diario Extra, por ejemplo, informamos sobre algunas reacciones que dio, por ejemplo, la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo. Ella dice que en buena hora que se dé este nombramiento, una institución como la Caja no se puede dar el lujo de no sesionar, que es parte de lo que usted comentaba, Ángelo. También la liberacionista Andrea Álvarez dice que el nombramiento de esta persona en específico resulta cínico porque es la mano derecha de una persona cuestionada. Y doña Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, dice: nos parece un nombramiento necesario, tardío, desgraciadamente, porque ha pasado demasiado tiempo después de la suspensión de Marta Esquivel. Bueno, en otras informaciones hay que decir que el aeropuerto Daniel Oduber tuvo una donación importante que hizo que la pista de aterrizaje finalmente fuera entregada el día de ayer en horas tempranas de la mañana, y no se tuvieron que esperar las personas que venían al país o que salían para que esta fuera habilitada hasta este jueves en horas de la mañana, sino que recibió una donación por parte de una empresa dedicada a la construcción para tener asfalto disponible. Con esto se terminaron los arreglos en tiempo récord en el aeropuerto Daniel Oduber, que ya está en funcionamiento desde la mañana de ayer. A las 9 de la mañana se hizo la apertura y ya está funcionando el aeropuerto, que además lamentablemente dejó muchas pérdidas en el sector turístico guanacasteco. Escuchemos. 32.5 horas de trabajo continuo, noche y madrugada sin parar, para poner de nuevo en operación el Daniel Oduber Quirós y poder ayudar a muchos turistas que están hoy varados y muchos turistas que vienen para el país a poder disfrutar de nuestras bellezas. En Contexto, por Extra Radio. Como usted bien lo ponía en la mesa, Ángelo, es que también es parte de la afectación que ha habido del sector turístico tras la suspensión de todos estos vuelos durante esta semana. Y es que no solamente ha sido un tema de afectación de lluvias, como ha pasado, por ejemplo, en el Juan Santamaría, que se suspendieron o que tuvieron que desviarse algunos vuelos, especialmente el día lunes, si no estoy mal, lunes o martes. Debido a las condiciones climáticas, sino que aquí también tiene que ver con el asunto de la pista, y que, yéndonos un poco más atrás, toda la polémica que ha existido con el exministro Luis Amador, ¿verdad? También respecto a este caso y al arreglo que se requiere en la pista de aterrizaje del Daniel Oduber. Es mucho lo que hay que hacer en el aeropuerto, y a nivel turístico en general es mucho lo que queda por hacer, pero es en buena hora que ya la pista por lo menos ya está habilitada. Sí, que se haya solucionado de esta manera. Bueno, vamos a informarles que habrá paso regulado en Atillo hasta finales de este mes de noviembre, porque los usuarios de la ruta 39, conocida como circunvalación, podrán notar un aumento en los tiempos de movilización después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunciara que tendrá un paso regulado hasta finales de este mes de noviembre. Esta medida se aplicará en Atillo 7 y 8, donde se realizan trabajos para construir un paso elevado aledaño, sí, correcto, a la carretera, que promete beneficiar a los conductores. El paso regulado será efectivo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, a partir de hoy, jueves 21 de noviembre, y hasta el amanecer del domingo 24. Pero luego se va a retomar estos cierres del lunes 25 hasta el 30 de noviembre del mismo mes. Entonces, para que lo tome en consideración, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana se van a efectuar estos cierres. La construcción del paso elevado inició en octubre de este año con un plazo de 15 meses, por lo que debería inaugurarse a principios del 2026. En otras informaciones, el INAH aún no tiene un plan concreto
por el cierre de su sede en La Uruca. Se había informado que iban a trasladar todas las operaciones a la sede en Alajuela, sin embargo, no está concreto esto todavía, no se ha realizado. Cerraría sus puertas el INA en enero sin que tenga un plan remedial, pese a que el permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud vence en menos de 2 meses. El instituto señala que se ha trabajado en la búsqueda de una solución, construyendo un plan remedial que incluye la aceleración de planes que ya estaban en marcha, pero de momento sigue sin existir una solución para cientos y cientos de estudiantes, cientos y cientos de beneficiarios del INA en sus diferentes sedes, pero especialmente en la sede central, que es en La Uruca, que es la que va a cerrar. En algún momento se había dicho que se podría trasladar a la sede de Alajuela, sin embargo, entonces ya esta opción se descarta, según lo dice el Sindicato de Trabajadores del INA, y es que también, Ángelo, es una situación complicada porque trasladarlo de sede implicaría que las personas tengan que hacer cambio de planes hacia dónde se están movilizando, que sea de una manera muy rápida, muy repentina, y que algunos incluso tengan problemas con horarios, problemas económicos, si es que viven cerca, por ejemplo, o también dirigirse a otro sitio que no estaba pues pensado. Entonces, sí es parte de la solución que debe buscar el INA debido a este problema con la renovación del permiso. También en otras noticias, que es parte de lo que viene hoy en nuestra portada de Diario Extra, en San José existen 199 edificios abandonados. Suena mucho, ¿verdad, Ángelo? Sí, muchísimo. La Municipalidad de San José pretende que estos 199 edificios identificados como total o parcialmente abandonados se conviertan en viviendas para continuar el repoblamiento del casco central de la capital. Así lo anunció el alcalde josefino Diego Miranda, quien apuntó que después de las 6 de la tarde en el casco central los comercios están cerrados y no hay personas debido al proceso de alejamiento de los habitantes al centro urbano. Eso sí, la autoridad municipal no precisó en la exposición cuánto costará el proyecto o cuáles serán los pasos para implementarlo. Miranda también destacó que si se tomaran esos 199 edificios y se convirtieran en apartamentos de 60 metros cuadrados, habría lugar para que al menos 2.700 familias contaran con una residencia. Es, parte de todo este proceso, ¿verdad?, que se está dando con la transformación que quiere proyectar la Municipalidad de San José en, valga la redundancia, en la capital. Sin embargo, yo creo que es complicado pensar o cambiar tan de la noche a la mañana la mentalidad de la gente y pensar que un lugar donde en los últimos años más bien se ha congestionado debido a tantos autos y donde el acceso es complicado, hablamos también temas de seguridad, podamos pensar que más bien ahora va a ser o se va a transformar en un lugar amigable para vivir incluso. ¿Usted se iría a vivir al centro de San José? En este momento no. En este momento no, sin embargo, Ángelo, hay que dar el beneficio de la duda de cómo se esté proyectando atraer a la gente y que sea atractivo. ¿Bajo qué condiciones usted lo contemplaría? Bueno, es que justamente es eso, que haya un avance en la peatonización, que no simplemente sea en función de los autos. Bueno, hay un proyecto para el bulevar, que sea más seguro, que haya más iluminación, que haya espacios agradables y que uno genuinamente vea ese espacio bonito y diga, aquí quiero vivir porque estoy cerca. Esa es una de las ventajas. San José está cerca de para muchos sitios de trabajo, sin embargo, visualmente no es atractivo. Sí, bueno, yo le hago estas consultas porque son las preguntas que también se hace la gente, ¿verdad? Sí. ¿Bajo qué condiciones yo me iría a vivir a San José? Se puede decir la gente, lo va a considerar definitivamente. Sí. Costo de alquiler. Es que eso es súper importante. Seguridad, accesibilidad, que se puede caminar por San José. Entre muchos y muchos otros factores son los que se tienen que tomar en cuenta o que tomaría en cuenta la gente y que finalmente quien vaya a desarrollar estas iniciativas tiene que escuchar a la gente
porque finalmente son ellos los que van a ser los usuarios. Sí, y cómo hacerlo eso visualmente bonito. Pero bueno, más allá del tema visual, es que como usted bien lo señala, es también si va a ser seguro, por ejemplo, pero si los precios no se adaptan al presupuesto que tiene cada persona, obviamente no va a ser atractivo. Entonces sí, yo creo que es una serie de factores que deben considerarse, ponerse en la mesa, y mucha discusión de distintos sectores, no solamente, bueno, aquí en este caso es la Municipalidad de San José quien está liderando esta iniciativa, pero estoy segura que hay un montón de colectivos que también quieren aportar su punto de vista. Está la parte de la arquitectura, está la parte académica. Creo que hay mucha gente también interesada y realizando informes y análisis sobre cómo transformar y hacer una ciudad más accesible y habitable San José. Que recordemos que esto es habitual en las grandes orbes del mundo, ¿verdad? Que sean habitadas. Y es que, bueno, lo que hemos visto también a nivel mundial es que son habitadas, pero los precios son muy elevados. Sí, exacto. Exactamente. No hablemos, por ejemplo, de Nueva York o de Madrid, si nos vamos para España, por ejemplo, donde también hay que vivir entre varias personas para hacer un alquiler un poco más robusto, o París, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos estamos yendo a ciudades mucho más grandes, pero sí es parte también de lo que se ve. Exactamente. Bueno, en otras informaciones, la Municipalidad de San José está realizando en este momento una feria de empleo, esto en el edificio José Figueres Ferrer, que es el de la Municipalidad de San José, allá en Avenida 10. Esto empezó a las 8 de la mañana y se va a extender hasta las 3 de la tarde. Son más de 500 puestos de trabajo, plazas vacantes en diversos sectores. No importa la escolaridad de la persona, puede ser de baja escolaridad o con títulos universitarios, no importa. La idea es recibir a todas estas personas que se encuentran sin empleo, que andan buscando trabajo en esta época, en estos últimos días del año, para que ojalá se puedan colocar antes de diciembre. Se imagina, y lo planteábamos hoy en la mañana, desde Buena Mañana, se imagina lo que sería para una de estas personas empezar diciembre con trabajo. Quiere decir que cuando llegue la Navidad ya habrá recibido al menos una quincena, y eso te cambia, te cambia todo el panorama. Entonces, para todas las personas que andan buscando trabajo, la feria de empleo, les repito, se está desarrollando en la explanada norte del edificio José Figueres Ferrer, en Avenida 10, es el edificio de la municipalidad. Vamos a escuchar lo que nos dice María Echeverría, jefa del Departamento de Servicios Sociales de la MUNI de San José. La Municipalidad de San José, por tercera ocasión durante el 2024, está generando esta feria de empleo en la explanada del edificio municipal, con el fin de acercar a las personas subempleadas o desempleadas, especialmente el Cantón de San José, a las empresas que en ese momento están con plazas vacantes disponibles. De manera que les invitamos a todos los radioescuchas a que se acerquen, ¿verdad?, a la municipalidad el día de hoy y puedan conocer las diferentes ofertas de trabajo que hay disponibles. ¿Y cuáles son las plazas vacantes más comunes en esta feria de empleo? ¿Qué es lo que están requiriendo las empresas que se están acercando a esta feria organizada por la MUNI? Hay diferentes puestos. En realidad tenemos 11 empresas con un total de cerca de 500 plazas vacantes. Lo interesante y lo positivo es que son plazas vacantes que requieren diferentes niveles de escolaridad, incluso de baja escolaridad, para las personas pues que tienen menos oportunidades en el mercado de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de ayudantes de almacén, de auxiliares de reparto, ayudantes de producción. Hay también puestos más calificados como jefe de desarrollo de talento de una de las empresas participantes, supervisores de distribución, bodegueros, choferes, ayudantes por ejemplo, de mantenimiento. Hay también puestos para personas que tienen habilidades electromecánicas, auxiliares contables, vendedores industriales. Tenemos también ayudantes de cocina, saloneros,
sí, hay una serie de puestos disponibles y empresas como Sherwin-Williams, Bimbo, incluso el 911, American Security, Sigma, Nova Park, en fin, McDonald's también, ProSnacks. Hay una serie de empresas que van a estar en la explanada del edificio municipal, repito, el día de hoy, con sus plazas vacantes para que todos los que tengan interés puedan acercarse y aplicar a los diferentes puestos. Bueno, ahora, ¿desde qué horas y hasta qué horas? Bueno, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Perfecto. Y también les invito a participar de 2 charlas que vamos a tener durante la Feria de Empleo. Una de ellas se llama Marca Personal e Empleabilidad, impartida por el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana. Ajá. Y la otra a las 11 de la mañana, llamada Empleabilidad en el sector financiero, que la imparte Banking Academy. Bueno. Así es que todos quedan cordialmente invitados. Y gracias por compartir buenas noticias. Es bueno hacerlo tan temprano en la mañana. Y si me permite, ¿cuántas empresas esperan, más o menos? 11 empresas van a estar participando. De todos los sectores. De todos los sectores, así es. No, la oferta está buenísima. No, por supuesto. Buenísima. Entonces, ahí en la explanada... esperamos que sea una gran oportunidad para las personas que en estos momentos se encuentran desempleadas. Les quedan 3 horas, Ángelo, todavía para que puedan asistir. Ya muy bien el llamado y la explicación de las empresas y el tipo de puestos que se van a estar reuniendo o que la gente puede aplicar en esta feria tan importante. Para que lo tomen en cuenta y se den una vuelta ahí por la Municipalidad de San José en Avenida. Y a propósito de la Municipalidad de San José, ya hay festival, ya hay mariscal para el Festival de la Luz. Se trata del Instituto Nacional de Seguros. Es la empresa, la entidad que ha escogido el comité organizador del Festival de la Luz para que sea el mariscal de este festival del 2024. Así que, pues bien, se tomaron en cuenta los paratletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sin embargo, se le dio el honor al INS, que hay que mencionar que en este 2024 el INS está cumpliendo 100 años. Sí. Entonces la decisión, ¿verdad?, debe ir por ahí. Sí, eso le iba a decir, Ángelo, que es un poco tal vez distinto a lo que hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Que es una persona o varias personas como tal. Sin embargo, en este caso, la municipalidad decide otorgarle el mariscal a una institución. Sí, bueno, es lo que se desarrollará el próximo 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre en Avenida Segunda, Paseo Colón, cuando se desarrolla el Festival de la Luz, que va a tener algo particular, algo diferente, porque va a haber un espectáculo de drones. Van a iluminar el cielo de San José durante el Festival de la Luz, así que muy atentos. También se confirma la participación de varios paratletas en este Festival de la Luz, como José Pablo Gil, Paola Arana, Diego Quesada y Andrés Molina. Así que atentos para todas las personas que van a ir al Festival de la Luz este 14 de diciembre en horas de la noche. Específicamente va a estar empezando a eso de las 6 de la tarde el Festival de la Luz. Menos de un mes ya queda y sabemos que este es un evento que muchas personas esperan durante todo el año. Es parte también de esta tradición de iluminación. Bueno, y este año también viene la iluminación, lo que está planteando la Municipalidad de San José, iluminación del Parque La Sabana también. Sí, que va a ser en los próximos días. Sí. Y ya varias municipalidades, parques centrales de diferentes comunidades, cantones, ya se están iluminando. Sí. Eso es muy bonito, para irse a dar una vueltita. Yo puedo dar fe de Heredia, que es el lugar donde normalmente transito, pero bueno, también en San José, ¿verdad? Por lo general, y hablemos de Alajuela, de distintos sitios que cada vez se unen más a esta iniciativa de iluminación. Ángelo, vamos a pasar ahora un poco más a temas políticos y ejecutivos en el marco de una visita que tuvo el país del jeque Tamim bin Hamad. El emir de Qatar dice que haría una donación de inversión extranjera de capital para la construcción de la Torre Esperanza en el Hospital Nacional de Niños. Así lo explicó el presidente Rodrigo Chávez tras la cita que tuvo con el líder catarí. Además de compartir números telefónicos, aseguró a la prensa que se cayeron bien
En el marco de este proyecto al que él donaría para hacer la construcción de la Torre de Esperanza, dice que el Centro Cuidado Intensivos del Hospital Nacional de Niños es conocido como la Torre Esperanza, lleva 20 años en espera, y aunque en los años recientes se ha insistido en el desarrollo de esta estructura, su ejecución aún no ve la luz. La construcción de dicho proyecto ronda los 110 millones de dólares, es decir, unos 56 mil millones de colones, y aunque se tiene una parte de esos recursos, todavía se espera tener todo el financiamiento. Hoy en la mañana conversábamos con el director del Hospital Nacional de Niños sobre otros temas. Hay una posición de parte de los anestesiólogos del Hospital de Niños de no trabajar más de las horas que les corresponde. Hay un estira y encoge entre la dirección, la gerencia médica y los mismos funcionarios para que se haga conciencia de que la ausencia de ellos causaría un problema en el hospital. Entonces estaban en negociaciones. Para eso fue que lo llamamos. Sin embargo, en medio de la conversación, o al inicio de la conversación, le dimos la noticia de que va a recibir dinero para la construcción de la Torre de la Esperanza. No sabía, se sorprendió. Fue una buena noticia que tuvimos la oportunidad. Les dieron la exclusiva a ustedes, a él, mami. Nosotros a él se la dimos, y nos contaba que esta torre tiene un costo aproximado de unos 160, 170 millones de dólares ya equipada. Y que lo que tiene el hospital ahorita para eso son 55 millones de dólares. Y que para el próximo 9 de diciembre espera que salga el cartel de licitación para recibir a las empresas que van a participar para la construcción de esta Torre de la Esperanza, que tiene ya muchos años de estar esperando que se le dé el banderazo de salida. Y recordemos que han habido muchísimas teletones en torno a la construcción de esta Torre de la Esperanza. Además, también para otros temas, pero siempre para el tema de la construcción de este edificio que es tan necesario para los niños de nuestro país. Sí, Ángelo, lo que todavía creo que no se ha dado a conocer, ¿verdad? El monto de la donación. Se dice que sería una parte, pero no sabemos cuánto de este monto que resta. Sin embargo, esperemos que pueda ayudar significativamente a que esta construcción sea una realidad y este proyecto concluya para beneficio de todos los niñas y niñas del país. Ángelo, y ya bueno, para ir finalizando, nos queda una noticia más sobre lo que está pasando con los coligalleros en Cruzitas. Al menos 18 coligalleros dedicados a la minería ilegal en la zona de Cruzitas de Cutris fueron enviados a prisión preventiva por 15 días, luego de que el juzgado penal de San Carlos dictara la medida. Cabe señalar que estas personas en condición migratoria irregular fueron captadas el lunes 18 de noviembre al extraer material minero en la frontera norte. Bueno, el tema de Cruzitas, que todavía da mucho de qué hablar. Sí, y todavía, bueno, queda bastante. Esto es parte de lo más reciente que está sucediendo por allá. Sin embargo, todavía, pues, discusiones que se tienen en la Asamblea Legislativa y, bueno, iniciativas también por parte del Poder Ejecutivo. Ángelo y todos los que nos escuchan, con esto llegamos al fin de nuestro programa En Contexto, haciendo un repaso por todo lo que está pasando en el país a esta hora. Ahora les van a ampliar nuestros compañeros de Tiempo Extra todo lo del mundo futbolístico, todas las noticias que tienen que ver con este ámbito. Nosotros nos despedimos, pero ustedes continúan con ellos. Chao. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.